Déjatelo cuento. El problema final. Bien sabe Dios con qué profunda pena empiezo este capítulo de desventuras de Sherlock Holmes. Y bien sabe Dios que por mucha amargura que ponga al escribirlo, no será tanta como hay en mi corazón. Estas memorias que han pretendido fijar y reflejar la vida accidentada y extraordinaria de mi amigo, en las que he procurado seguir paso a paso sus triunfos y encauzar a las gentes por el amor y la admiración que yo sentía por él, estas memorias, repito, van a terminar. Y a punto estuvieron de quedar inconcluidas. Tales fueron el dolor y la desesperación que me causó la muerte de mi inolvidable amigo. 2 años permanecí silencioso. Y si rompo hoy con el tácito compromiso que me hice a mí mismo de callar eternamente, ha sido obligado por la reciente publicación de ciertas cartas con las cuales el coronel James Moriarty pretende rehabilitar la memoria de su hermano, con grave mengua y quebranto de la verdad de los hechos. Sin esto tal vez no hubiera nunca hablado. Con esto lo creo un deber. Y poniéndome una mano sobre el corazón para reprimir sus latidos de angustia, seré imparcial y justo. El público conocerá los hechos en su verdadero aspecto. Algunos periódicos del 6 de mayo de 1891, un despacho de Reuters, fechado el día 7 y reproducido en toda la prensa, y por último estas cartas del coronel se han ocupado del asunto, pero unos por falta de detalles y otros por exceso de parcialidad no han sabido expresar la exactitud. Yo, como débil tributo a la memoria de mi amigo, arrostraré las consecuencias y diré las cosas tal como ocurrieron. Mis asiduos lectores saben ya que después de mi matrimonio, la amistad con Holmes se enfrió sensiblemente. De vez en cuando, si necesitaba algún compañero para sus excursiones, venía a buscarme, y durante unos cuantos días nuestras vidas iban paralelas. Pero estas entrevistas fueron escaseando poco a poco, hasta el punto de cesar casi por completo a fines del año 1890. En la primavera de 1891 me enteré por los periódicos de que el gobierno francés le había encargado una importante y delicada misión. Holmes me escribió desde Narbona y desde Nimes, reflejándose en sus cartas la seguridad de que permanecería largo tiempo en Francia. Juzgad, pues, cuál sería mi asombro al verle entrar la noche del 24 de abril en mi sala de consultas. En cuanto le vi, noté su extremada delgadez y que estaba más pálido que de costumbre. Sí, me dijo, contestando más a mi mirada que a mis palabras. En estos últimos tiempos he estado agobiado de trabajo. ¿Queréis que cerremos las contraventanas? Encima de la mesa ardía una lámpara, y nuestras figuras se extendían en grandes sombras sobre los cristales. Yo asentí con la cabeza a la petición de Holmes, y entonces él se apresuró a cerrar bruscamente las maderas, no olvidándose de echar los cerrojos. ¿Teméis algo?, pregunté. Sí. ¿A qué? A los rifles de viento. ¿A los rifles de viento? Sí. Me parece, querido Watson, que me conocéis lo bastante para no juzgarme un neurasténico. Pero de esto a despreciar estúpidamente el peligro hay mucha diferencia. Dadme un fósforo. Se lo di y encendiendo el cigarro dio unas cuantas chupadas y pareció tranquilizarse un poco. Supongo, querido Watson, que me habréis dispensado el venir a una hora tan intempestiva. No faltaba más.
Ya lo sabía. También espero que no os asombréis si de pronto me veis echar a correr y salir de vuestra casa saltando las tapias del jardín. Pero, ¿qué demonios os pasa? Exclamé, intrigado. Holmes extendió la mano hasta la luz y puede ver que tenía los dedos magullados y sangrientos. Ya lo veis, dijo sonriendo. Después de todo he tenido suerte, porque hubiera podido romperme la mano. ¿Está en casa la señora Watson? No, está pasando una temporada con unos parientes. Entonces, ¿estáis solo? Completamente. En ese caso, supongo que no tendréis inconveniente en acompañarme durante unos 8 días. ¿A dónde? Va, eso es lo de menos. Esta proposición, que algunos años antes me hubiera parecido muy natural, me supo entonces extraña y peligrosa. Holmes estaba visiblemente conmovido, y él, dueño siempre de su espíritu, no podía ocultar la agitación que le dominaba por entero. Debió ser tan claro el estupor impreso en mi rostro, que Holmes, dejándose caer en la silla, empezó a explicarme la situación. ¿No habéis oído nunca hablar del profesor Moriarty? No, ¿quién es? Uno de los hombres más extraordinarios que existen. Londres sufre hace mucho tiempo bajo el poder de este maestro del crimen. Os juro, Watson, que hasta que no vence ese hombre, no viviré tranquilo. Ya veis, mis últimos servicios a la familia real de Suecia y al presidente de la República Francesa me han asegurado una posición bastante desahogada y puesto a cubierto de toda clase de necesidades para lo que me resta de vida. Pues bien, a pesar de esto, yo no podría reposar tranquilo, pensando en que anda suelto ese canalla de Moriarty. Pero, ¿quién es ese hombre? El doctor Moriarty desciende de una familia de excelente posición social y ha recibido una educación de las más completas, dotado de una gran facilidad para las matemáticas. Publicó a los 20 años un estudio acerca del binomio de Newton, que tuvo una resonancia universal y le conquistó una cátedra en una de las principales universidades inglesas. Tenía delante de sí un porvenir envidiable, pero desgraciadamente llevaba en la sangre el atavismo de los mayores vicios, y esta posición desahogada, en lugar de destruirlos, les facilitó el desarrollo. En virtud de ciertos rumores, tuvo que renunciar a la cátedra y volver a Londres, donde se preparó para la carrera militar. Esto es lo que sabe todo el mundo, pero hay ciertas cosas que no conoce nadie más que yo, y que vos conoceréis dentro de poco. Ya sabéis, Watson, que nadie como yo ha penetrado en los misterios de la vida del crimen y de la perversión londinense. Como resultado de esta experiencia mía y de estos mis conocimientos, se ha adquirido la convicción de que detrás de cada robo, de cada asesinato, de cada infamia, había y hay una fuerza oculta y misteriosa. Durante muchos años procuré romper el misterio y por fin encontré la pista que me ha de conducir hasta el célebre matemático. Es el verdadero tipo soñado por Tomás de Quincy. Posee un cerebro maravillosamente organizado, y para él la vida es una escuela de la muerte. Como la araña, sabe permanecer largo tiempo inmóvil en el centro de su tela, y la menor vibración de sus hilos llega hasta él y le despierta y acicatea para la lucha. Pocas veces obra por sí mismo. Generalmente no hace más que trazar los planes que han de desarrollar sus agentes, tan numerosos como diestros. En cuanto hay una casa fácil de asaltar, un secreto de honra que sorprender, un hombre a quien asesinar, el profesor Moriarty combina el ataque y el crimen se cumple. A veces detienen al criminal, pero no sé cómo demonios se las arregla que siempre sale libre. El profesor está siempre rodeado de una especie de guardia,
escogida entre los más valientes y aguerridos de su banda. Como comprenderéis, amigo Watson, todos estos datos me han hecho ver que por fin tropecé con un igual mío. Por la primera vez en mi vida voy a obrar por cuenta propia. Mi vanidad está interesada en ello. Os confieso que a veces la admiración que siento por él vence al odio y a la repulsión. Únicamente una vez di un paso en falso, y aunque no muy grave, fue lo suficiente para que yo sorprendiera su pista y empezara a tender las redes que poco a poco se van estrechando, hasta que muy pronto se cierren por completo. Dentro de 3 días, es decir, el lunes próximo, el fruto estará ya maduro y el profesor con toda su banda caerá en manos de la policía. Ya comprenderéis que esta aprehensión dará lugar al proceso más sensacional del siglo, y que por él se descubrirán y explicarán muchos crímenes que sin explicación ni ocultos quedaron. Mi felicidad completa hubiera sido coger al profesor Moriarty cuando más descuidado estuviera y más lejos de toda sospecha. Desgraciadamente no podía ser así. Se trata de un hombre tan listo que desde el primer momento comprendió que había alguien dispuesto a obrar contra él y se puso en guardia. Si yo os narrara detalladamente, amigo Watson, esta lucha de audacias y de ingeniosidades, veríais que se trata de una de las más grandiosas epopeyas del crimen y de la policía. Yo he tenido que desplegar todos mis recursos, poner en tortura todo mi talento, pero siempre me estrellaba contra la frialdad, precisión e inteligencia de mi digno adversario. Esta mañana, teniéndolo ya todo preparado, no faltando más que 3 días para descansar tranquilo y recoger el fruto de mis afanes, estaba yo en mi despacho cuando por fin se abrió la puerta y entró el doctor Moriarty en persona. Os consta, amigo Watson, que no tengo nada de cobarde, pero en esta ocasión, al verme frente a frente con el hombre objeto exclusivo de mi odio, no pude contener un estremecimiento. Su aspecto es el de un viejo profesor universitario. Tiene la frente abombada, la faz marchita, los labios desencantados, curvada la espalda y en su cabeza que se balancea a derecha e izquierda, como las de algunos reptiles, solo triunfan sus ojos, unas pupilas aceradas y crueles. Veo que vuestro desarrollo frontal es mucho menos fuerte de lo que yo imaginaba, me dijo fríamente. Además, tenéis la mala costumbre de llevar armas en el bolsillo de la bata. Efectivamente, en cuanto le vi entrar, cogí de un cajón el revólver y me lo guardé en el bolsillo. Al verme descubierto lo saqué, poniéndolo francamente sobre la mesa. Él continuó sonriendo y guiñando el ojo con una expresión tal que me felicité de haber tomado mis precauciones. Dijo: veo que no me conocéis lo suficiente todavía. Al contrario, repuse, os conozco muchísimo. Tened la bondad de sentaros y decidme a qué casualidad debo el honor de tan grata visita. Me parece que ya habréis adivinado a lo que vengo. ¿Y es posible también que hayáis adivinado mi contestación? ¿Estáis entonces dispuesto? Lo estoy. Él se llevó la mano al bolsillo interior de la levita y yo cogí el revólver. Pero en lugar del arma que yo esperaba, sacó una especie de agenda y empezó a consultar fechas en voz alta. El 4 de enero os encontré por primera vez en mi camino. El 23 me causasteis una pequeña molestia. El 15 de febrero, un gran disgusto. A fines de marzo,
Desbaratasteis por completo mis planes y ahora a fines de abril atentáis contra mi libertad y contra mi vida. Esta situación no puede continuar. ¿Qué? ¿Venís a hacerme alguna proposición? Pregunté. Sí, vengo a rogaros que suspendáis esta encarnizada persecución. Es un consejo leal. Bien, la suspenderé hasta el lunes próximo, contesté, inclinándome ceremoniosamente. El profesor Moriarty se encogió de hombros. Como gustéis. Un hombre de tanto talento como vos debía comprender que el único modo de terminar este asunto consiste en retirarse a tiempo. Habéis llevado las cosas a tal extremo que no os queda otro recurso so pena de morir. No os riáis. Os hablo sinceramente. Si he venido a aconsejaros que desistáis de tan dislocados propósitos, ha sido porque os admiro y porque comprendo que sois un hombre excepcional. Yo volví a inclinarme. Muchas gracias, pero mi profesión consiste precisamente en afrontar cara a cara toda clase de peligros. No, si no se trata de peligros, se trata de una muerte segura. Habéis atacado a una asociación perfectamente organizada y de la cual estáis muy lejos de sospechar la importancia y la extensión. Aún estás a tiempo. Si os retiráis, salvaréis la vida. Yo me levanté y siempre con la sonrisa en los labios dije, lo siento mucho, señor Moriarty. El encanto de oíros hablar no es tan grande que me impida reconocer que estoy perdiendo el tiempo. Él se levantó también, me miró un rato en silencio, y luego con voz en la cual se me figuró notar un dejo de amargura, exclamó, ¿qué le vamos a hacer? Conste que os he advertido de lo que os espera, conozco perfectamente vuestros planes y me consta que no podréis ejecutarlos antes del lunes. Queda entablado un duelo a muerte entre nosotros, pero no penséis que haya un vencido y un vencedor. Si me matáis, no será sin que yo os mate, y a mi perdición responderá la vuestra. No puedo menos, señor Moriarty, contesté, de agradeceros vuestra sinceridad, pero no me hará retroceder lo más mínimo. Estoy dispuesto a liberar a la sociedad de vuestro peso, sea como sea y a costa de lo que fuese. Él se inclinó sin contestar y, volviéndome la espalda, salió de la habitación. Tal ha sido, amigo Watson, mi extraña entrevista con el profesor Moriarty. Si os negara que estoy hondamente preocupado, que temo, que seriamente temo, mentiría. Tengo 1000 motivos para esperar un ataque. ¿Por qué no dais parte a la policía? ¿Para qué? Detendrían como otras veces a un asesino vulgar, nunca al profesor. Y habéis sido atacado ya, ¿verdad? Sí. El profesor Moriarty no es hombre que deje crecer la hierba bajo los pies. Veréis, esta mañana tuve que salir a eso del mediodía para ir a Oxford Street, al dar la vuelta a Bentinck Street para entrar en Welbeck Street. Un camión arrastrado por 2 caballos al trote, largo se me vino encima. Si no doy un salto hasta la acera me hubiera destrozado. Pasó el camión y desapareció rápidamente por la calle Marylebone. Seguí mi camino y entrar Bear Street cayó a mis pies un ladrillo enorme. Di parte enseguida a un policía. Se registró la casa y en el tejado hallamos un montón de ladrillos. Y la policía y el dueño de la casa atribuyeron la caída a un golpe de viento. Aunque mi opinión era distinta, no dije nada. Y tomando un coche me fui a casa de mi hermano, que vive en Pall Mall. Allí he pasado todo el día y salí para venir en busca vuestra. En el camino un individuo saltó sobre mí y dándome un golpe en la cabeza me hizo rodar por tierra.
Lo han detenido y nadie puede sospechar la relación que existe entre este ataque nocturno y ese doctor que a 10 millas de aquí hace cálculos en un encerado. Ahora comprenderéis la razón de que al entrar aquí lo primero que hiciese fuera cerrar las contraventanas y por qué os he dicho que saldré saltando la tapia del jardín. Muchas veces tuve ocasión de admirar la sangre fría de Holmes, pero nunca como en esta, en que le oía hablar con tal tranquilidad de tan enormes peligros. Esta noche no salís de aquí. De ningún modo, querido. Soy un hombre demasiado molesto. Además, tengo formado ya mi plan, y por nada del mundo lo alteraré. He de advertiros también que están arregladas de tal modo las cosas que mi presencia no será necesaria más que en el acto de declarar, mejor aún, en el acto de dictar sentencia. Por lo tanto, es preferible que yo desaparezca durante estos días. ¿Queréis acompañarme? No deseo otra cosa. Bien, entonces, ¿mañana? Si es preciso, mañana. Lo es. Ahora vais a tener la bondad de oír mis instrucciones y de seguirlas al pie de la letra, pues ya os he dicho que vamos a luchar contra uno de los hombres más listos y temibles de Europa. Esta noche misma y por un mensajero seguro, vais a mandar todo vuestro equipaje a la estación Victoria, sin señas de ningún género. Mañana temprano mandáis llamar un coche, pero encargando muchísimo al que lo haga que no tome el primero ni el segundo que se le ofrezca. Subiréis al coche y os haréis conducir a Lauder Arcades, teniendo cuidado de darle la dirección al cochero escrita en un papel y recomendándole que no la arroje al suelo. Llevaréis ya preparado el importe de la carrera para no entreteneros al pagar. Y en cuanto el coche se detenga, procuráis atravesar rápidamente las arcades, con objeto de estar en el otro lado a las 9:15 en punto. Allí arrimado a la acera veréis un coche, y en el pescante un individuo, envuelto en un amplio abrigo oscuro con vivos rojos. Subiréis al coche sin decir una palabra, y llegaréis a la estación Victoria a tiempo de coger el expreso continental. ¿Y dónde nos reuniremos? En la estación. He mandado reservar el segundo coche de primera clase, empezando por la locomotora. ¿Estaréis allí? Allí estaré. Inútilmente volví a suplicar a Holmes que pasara la noche en mi casa. A mis súplicas contestó con negativas rotundas, y cuando yo bajé la cabeza, si no convencido, derrotado, completó con algunas palabras las recomendaciones anteriormente dichas, y bajamos al jardín, por cuyas tapias saltó. Al poco rato oí un silbido y el rodar de un carruaje que se alejaba. Al día siguiente, después de seguir las instrucciones de Holmes, llegué a la estación. Todo había marchado perfectamente, y al entrar en el andén y ver el segundo vagón con el cartel reservado, respiré tranquilo. Poco duró mi confianza. Al abrir la portezuela del vagón y hallarlo vacío, sentí la inquietud de un presentimiento. Me senté lleno de impaciencia. Pasaba el tiempo y Holmes no venía. Ya no faltaban más que 10 minutos, que 8, que 7. Yo me deshojaba mirando los grupos de los viajeros y los amigos de estos, a ver si distinguía la esbelta silueta de Holmes. Nada. No aparecía por ningún sitio. Perdí algún tiempo discutiendo con un venerable sacerdote italiano, quien a pesar del cartel se empeñó en entrar en el vagón. El buen señor no entendía una palabra de inglés. Yo destrozo el italiano y no pudimos entendernos. Ya no faltaban más que 2 minutos y Holmes no aparecía. Volví espaldas al sacerdote y me acordé nuevamente en la ventanilla convulso, casi febril. Los empleados cerraron las portezuelas. Sonó una campana, luego un silbato. Después el tren empezó a resoplar y una voz conocida me dijo detrás de mí: veo mi
Querido Watson, que no os habéis dignado darme los buenos días. Me volví rápidamente y mis ojos se encontraron con el cura italiano. Sus arrugas habían desaparecido. La nariz no se derrumbaba como antes, ni el labio inferior caía con el anterior temblor. Los ojos apagados recobraron su brillantez y la encorvada espalda su tiesura. Esta aparición no duró más de un segundo. Enseguida, Holmes volvió a eclipsarse y me encontré frente a frente con el decrépito cura. «¡Dios mío!», exclamé. Ya estaba seriamente inquieto. «Todas las preocupaciones son pocas», murmuró sin mirarme ni apenas mover los labios. «Tengo la seguridad de que nos siguen. Mirad, ahí tenéis a Moriarty en persona». El tren se había puesto en marcha mientras cambiamos estas palabras. Yo me asomé a la ventanilla y vi un hombre de alta estatura que corría abriéndose paso entre la gente y hacía desesperadas señales con los brazos para que se detuviera el tren, pero ya era tarde. Unos segundos después la estación estaba muy lejos y ante mis pupilas pasaban veloces las cercanías de la gran capital. «Ya veis, amigo Watson», dijo Holmes, echándose a reír, «cómo nos seguían, y a no ser por la casualidad, tal vez no nos hubiéramos escapado de un grave disgusto». Luego se levantó y, quitándose el manteo y la sotana que constituían el disfraz, los guardó junto con el sombrero de teja en una maleta. «¿Habéis leído algún periódico de la mañana, Watson?» «No, ninguno». «Entonces no os habréis enterado de lo ocurrido en Baker Street». «¿En Baker Street?» «Sí. Han prendido fuego a nuestra casa la noche pasada. Por fortuna, el daño no ha sido muy grande». «Pero eso es horrible, Holmes». «No, es una torpeza. Indudablemente perdieron la pista cuando fue detenido el individuo que me asaltó al Volver de Pall Mall. Si no, no se explica que cometieran esa tontería. Sin embargo, os han debido seguir, puesto que Moriarty ha venido a la estación». «¿No habréis cometido alguna imprudencia?» «Creo que no, lo hice todo tal como me lo encargasteis». «¿Encontrasteis pronto el coche?» «Sí». «¿No conocisteis al cochero?» «No». «Era mi hermano, Mycroft. Como veis, no he querido mezclar gente extraña en este asunto». «Ese Moriarty. Bah, me parece que esta vez no le ha salido muy bien la cuenta». «¿Quién sabe? Ya os he dicho, amigo Watson, que ese hombre es intelectualmente igual a mí. Si yo me hubiese lanzado en persecución suya, tened la seguridad de que no retrocedería ante ningún obstáculo. Él hará lo mismo. ¿Y qué va a hacer? Lo que yo haría en su lugar». «Bueno, ¿pero qué?» «Tomará un tren especial. Es tarde ya. No lo creáis. Nuestro tren tiene que detenerse un cuarto de hora en Canterbury para enlazar con el vapor. Ya veis cómo nos puede alcanzar». «Pero, hombre, no parece sino que somos nosotros los criminales y él la policía. ¿Por qué no le mandáis detener?» «Vaya, un modo de terminar una campaña tan lúcida como ha de ser esta para mí. De ese modo tal vez cogiéramos al pez gordo, pero se escaparía la morralla. Y no es eso lo que pretendo. Yo quiero pescarlos a todos. Hasta el lunes no hay que pensar en la ofensiva». «Entonces, ¿qué vais a hacer?» «En Canterbury dejaremos este tren. ¿Y luego?» «Luego cambiaremos de dirección. Tomaremos el vapor en New Haven y desembarcaremos en Deep. Abandonaremos nuestros equipajes y ya nos procuraremos lo necesario en Suiza, a donde pienso ir. Tal vez esto desoriente a Moriarty». Confieso que, a pesar de estar acostumbrado a las sorpresas de Holmes, no dejó de preocuparme esta huida y este dejar a la aventura
nuestros efectos. Sin embargo, era tal la confianza que tenía en mi amigo que me resigné. En Canterbury teníamos que esperar 1 hora el tren de New Haven, y estábamos en el andén viendo yo desaparecer con cierta tristeza el expreso que se llevaba nuestros equipajes, cuando Holmes me cogió de un brazo diciendo: «Mirad, allí abajo, ¿qué veis?». A lo lejos, por sobre los bosques de Kentish, surgía una columna de un humo. 1 minuto después vimos aparecer en la vía férrea una locomotora y un vagón. Apenas si tuvimos tiempo de ocultarnos detrás de unas mercancías, el corto convoy pasó como un relámpago, atronándonos los oídos y abofeteando la estación con una bocanada de vértigo de humo. «Ya pasó», dijo Holmes, saliendo del escondite. «¿Veis cómo tenía yo razón? Yo en su caso hubiera hecho lo mismo». «¿Y si nos hubiera visto, qué habría hecho?». Holmes se encogió de hombros. «Bah, no es muy difícil de averiguar. Asesinarnos. Pero en fin, por esta vez lo hemos chasqueado. Vamos a ver, ¿qué os parece almorzar aquí o esperamos hacerlo en New Haven?». Lo dejamos para New Haven y continuamos el viaje hasta Bruselas, donde permanecimos 2 días, para luego salir con dirección a Estrasburgo. El lunes por la mañana temprano, Holmes telegrafió a Londres, y aquella misma noche, al volver al hotel, nos encontramos la contestación sobre la mesa. Holmes desgarró nerviosamente el papel azul y, después de leerlo, lanzó un juramento. «Se escapó». «¿Moriarty?». «Sí. Han detenido a todos menos a él. Debí sospecharlo. Al salir yo de Londres no quedaba nadie para competir con él. Sin embargo, yo creí que había tomado todas las precauciones». Hubo una pausa. Después Holmes levantó la cabeza y me dijo con acento conmovido: «Voy a daros un consejo leal, Watson». «¿Cuál?». «Volved inmediatamente a Inglaterra». «¿Por qué?». «Creedme, soy un compañero demasiado peligroso. Ese hombre está perdido y no le queda más recurso que morir matando. Mis días están contados, y no sería leal ni caballeroso ni de hombre honrado el dejaros que corrierais la misma suerte. Ya comprenderéis que yo no podía aceptar el consejo y que no debía abandonar a mi amigo». Discutimos largamente, y ya convencido Holmes de que yo deseaba ir con él a todas partes, salimos aquella misma noche para Ginebra. Durante una semana hicimos una excursión encantadora, que empezó en el valle del Ródano, para luego descender a Meiringen. Bajo nosotros reía el verdor de la primavera, sobre nuestras cabezas la nieve de los picachos ponía la blancura del invierno. Pero tales bellezas no arrancaban a Holmes de su ensimismamiento. En su cara leía yo una preocupación constante, y lo mismo en las plácidas aldeas alpinas como en el corazón de las montañas. Lo veía taciturno, receloso, temiendo siempre la agresión. Recuerdo que un día, atravesando por un desfiladero, cuando llegábamos a la orilla de un lago cuyo nombre he olvidado, desde la cumbre de la montaña que teníamos a la derecha se derrumbó un enorme pedazo de roca. Pasó silbando junto a nosotros y se hundió estrepitosamente en las aguas tranquilas. Inmediatamente Holmes trepó a la cima de la montaña. No había nadie. El guía nos dijo que en aquella parte, y sobre todo en la primavera, eran muy frecuentes los desprendimientos. Holmes no contestó, pero en la irónica y amarga sonrisa que pasó por sus labios vi la incredulidad. Mas no creáis que por este continuo temor suyo estaba abatido y acobardado. Al contrario, nunca le he visto tan febril ni tan decidor. Muchas veces me decía que por nada del mundo renunciaría a su carrera, y que si lograba vencer a Moriarty, no por eso se retiraría a la vida tranquila
y exenta de impresiones fuertes. Creedme, Watson, repetía, para mí no se hicieron la molicie ni el descanso. Falto de estas luchas y estas ansias de descubrimientos y de astutas batallas, languidecería y tal vez hallara la muerte que quiere darme ese Moriarty. Y sin embargo, quién sabe, tal vez esta aventura sea la última que figure en nuestras memorias. Yo procuré sonreír y bromear, pero en el fondo tenía igual convencimiento. El desenlace se aproxima. Mi mano empieza a temblar y todo el dolor de los pasados días vuelve a hacer su nido en mi alma. No importa. Procuraré dominarme y si lo que falta de esta narración tiene temblores de fiebre y vértigos de ira, también tendrá limpieza de claridad y fulgores de sinceridad. El 3 de mayo llegamos a la aldea de Meiringen, donde nos hospedamos en el Hotel Inglés, regentado por un tal Pedro Stiller, quien estuvo mucho tiempo en Londres al frente del Hotel Grosvenor, y estaba acostumbrado, por tanto, a tratar gente británica. Por consejo suyo emprendimos al día siguiente una excursión a través de la montaña hasta Rosenlani, donde pasaríamos la noche. Nos recomendó igualmente que diéramos una vuelta para ver las cataratas de Reichenbach, que están a la mitad del camino aproximadamente. Es, en efecto, un espectáculo grandioso. El torrente, engrosado por el deshielo, se derrumba en un abismo, levantando tales cúspides de espuma que semejan la humareda de un incendio. La chimenea de donde surge este humo la constituye una abertura que se estrecha de pronto para ensancharse luego de una cavidad insondable, donde las aguas se arremolinan y ora blanquean las paredes, ora las dejan en su negra y resbaladiza desnudez. El que permanezca cierto espacio de tiempo en el borde de este abismo siente el vértigo, y de no cerrar los ojos o apartarse, se le irían los pies y las aguas corajudas le desharían el cráneo contra las charoladas paredes. Holmes y yo nos cruzamos de brazos, y por nuestra alma pasó un aliento de grandiosidad y de ternura. Solo se oía la voz casi humana del agua, y una lluvia finísima venía a refrescar nuestras ardorosas sienes, cuando vimos venir hacia nosotros a un pilluelo indígena, con una carta en la mano. La carta era para mí, y llevaba el membrete del hotel y la firma Steyler. Leyéndola me enteré de que un rato después de salir nosotros del hotel, llegó una inglesa tísica en el último grado. Según parece, había pasado el invierno en Davos Platz y se había puesto en camino de Lucerna, donde se reuniría con sus parientes, cuando le sobrevino una hemorragia tan terrible que desconfiaban de salvarla. Su único y tal vez último deseo era ser asistida por un médico inglés, y por eso el hotelero me rogaba que volviese en cuanto pudiera al hotel, asegurándome en una posdata muy apremiante que no olvidara nunca este favor, pues negándose la inglesa a ser asistida por un médico suizo, su responsabilidad en caso de muerte sería enorme. A pesar de que este llamamiento es de los que no se pueden desatender, y mucho menos tratándose de una compatriota, y en país extranjero, yo vacilé, pensando que había de dejar solo a Holmes. Mi amigo me aconsejó que fuera inmediatamente al hotel. Y por último, convinimos en que el muchacho que trajo la carta se quedaría acompañándole durante mi ausencia y sirviéndole de guía hasta Rosenlani, donde nos reuniríamos aquella misma noche. Me separé, pues, de mi noble amigo, y al volver la cabeza lo vi, por última vez, apoyado en una roca, con los brazos cruzados y la mirada viajera en la blancura espuma del torbellino. Pasado un rato volví la cabeza, pero ya mis ojos únicamente vieron el sendero que conducía donde quedaba él. Por este sendero marchaba apresuradamente un hombre de alta estatura,
y aunque me llamó la atención, confieso que la idea de que me esperaban ansiosamente impidió el nacimiento de la menor sospecha. Al cabo de media hora llegué a Meiringen. Steyler me esperaba en la puerta del hotel. Al verme, su rostro adquirió una expresión de viva sorpresa, y por primera vez un trágico presentimiento atenazó mi corazón. ¿Qué? Grité, apresurando el paso. ¿Cómo está? ¿Cómo está quién? Y el asombro de su rostro se hizo estupor. Yo saqué anhelante la carta. ¿No me habéis escrito diciéndome que tenías una inglesa enferma? ¿Yo? No. A ver. Sí, esta carta lleva el sello del hotel y... Ah, ya sé. La ha escrito ese inglés que llegó después de marcharos. Él fue quien... No pude oír más. Aterrado, convulso, desanduve el camino andado unos minutos antes. A pesar de que iba corriendo, tardé cerca de 2 horas en llegar a la cascada de Reichenbach. El alpenstock de Holmes permanecía apoyado en la roca donde vi por última vez a mi amigo, pero este había desaparecido. Grité su nombre con todas mis fuerzas y el eco pareció burlarse de mi dolor. Aquel largo bastón de alpinista abandonado me decía la tragedia. Holmes fue atacado allí, en aquel estrecho sendero, indefenso y sin escape. A un lado surgía la roca recortada o pico, al otro rugía el abismo. No sé cuánto tiempo permanecí allí, sin voz, sin ideas, sin voluntad, aplanado bajo la brutal desgracia. Por fin salí de aquel estado y examiné el suelo. A pocos pasos de distancia parecían señales de lucha. Interrogué al torrente y éste me contestó con su eterno estrépito, con su voz poderosa, llena de misterio y de grandeza. Sin embargo, estaba escrito que yo no ignorase del todo lo que aconteció a mi amigo. La roca en la cual encontré apoyado el alpenstock se adelantaba sobre el sendero, y en la punta vi resplandecer la pitillera de Holmes. Alargando la mano la cogí y entonces encontré que sujetaba 3 hojas de papel arrancadas a un cuaderno de apuntaciones. Estaban escritas de puño y letra de Holmes, y nada en la perfecta distancia y regularidad de las líneas, ni en la firmeza del carácter, revelaba la menor emoción. Aquel hombre extraordinario había escrito al pie de la tumba con igual serenidad que escribía en otros tiempos, sobre su mesa de despacho. Querido Watson, gracias a la amabilidad del señor Moriarty, puedo escribiros estas líneas. Me parece que por fin esta lucha titánica va a terminar. El profesor me ha revelado los medios de que se valió para escapar de la policía inglesa y seguir paso a paso nuestras huellas. Estos medios ratifican claramente la alta estimación y el alto concepto en que yo tenía y tengo a este hombre admirable. Estoy satisfecho, porque voy a librar a la sociedad de este enemigo tan temible. Pero siento cierta amargura al pensar que tal vez pague con mi vida esta liberación. Adiós, amigo Watson. Mi vida debía tener este final u otro semejante. Me consta que la carta del hotelero Steyler era apócrifa, y os dejé partir esperando lo que ha sucedido. Decidle al inspector Patterson que los documentos necesarios para condenar a los detenidos por consejo mío están en la caja M, dentro de un sobre azul que lleva el nombre Moriarty. No os preocupéis de mis asuntos, pues antes de salir de Inglaterra los dejé perfectamente arreglados con mi hermano Mycroft. Despedidme de vuestra esposa y tened la seguridad, mi querido Watson, de que ahora, como ayer y como siempre, os consideré y considero como el mejor de mis amigos. Vuestro
Sherlock Holmes. Voy a terminar. Todo el mundo estuvo conforme en la opinión de que los dos hombres rodaron abrazados al abismo después de una lucha encarnizada. Nadie pensó en la locura de buscar los cadáveres, y en el fondo de ese inescrutable torbellino se habían deshecho los cuerpos del bandido más hábil y del hombre más honrado y valeroso de la tierra. Del pilluelo suizo no se volvió a saber nada. Indudablemente pertenecía a la cuadrilla de Moriarty, y pudo librarse de la muerte con que todos sus compañeros purgaron sus infinitos crímenes, gracias a las contundentes pruebas acumuladas por Sherlock Holmes. Pasaron los años, nuevos odios y nuevos amores hicieron olvidar los antiguos. La vida continuó su caminata y la gente se olvidó de este suceso que tanto emocionó a Europa. Tal vez yo mismo no hubiese nunca escrito esta narración que tanto dolor me ha causado, a no ser por esas villanas cartas del coronel Moriarty, con las cuales se ha pretendido rehabilitar la memoria de un bandido y vilipendiar la de un hombre honrado. Acabas de escuchar El problema final, un cuento escrito por Arthur Conan Doyle, de su libro Aventuras de Sherlock Holmes, narrado por Chris.